Amados hermanos, gracias damos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo en este día, el cual el Señor nos ha concedido. Este día miércoles, por cierto, 17 de junio, en la cual sabemos, pueblo de Dios, que el mundo celebra el Día del Padre. Pero ya usted y yo, como pueblo de Dios, sabemos cuál es el estilo de celebración del mundo. Pero en esta celebración que este mundo celebra, amada iglesia, somos llamados tú y yo como iglesia del Señor, usted y yo que tenemos luz de Cristo, a enseñarles, a mostrarles, a darles ejemplo, a modelarle al mundo cómo debe de dársele gracias a Dios por la vida de los papás. Lastimosamente tú y yo, amada iglesia, sabemos perfectamente que la dirección en que el mundo le da gracias a Dios por los papás es una manera errónea totalmente a la luz de la palabra. Pero usted y yo que estamos en Cristo, usted y yo que tenemos luz, usted y yo que tenemos la palabra, enseñémosles, amada iglesia, enseñémosles a ellos. Así como Noemí le enseñó a Ruth y le modeló la palabra de Dios a Ruth, y después Ruth vino a ser partícipe de la genealogía de Cristo Jesús. Pues usted y yo también, amada iglesia, en estas actividades que quizás no están establecidas por la palabra, pero que el mundo celebra, pues tú y yo podemos mostrarle, si de darle gracias a Dios se trata, enseñémosles cómo se le da gracias a Dios. Así que, amada iglesia, amado pueblo, hombres valientes de cada hogar, de cada familia, porque realmente sacar el papel, amado pueblo de Dios, de cabeza de hogar, de hombre de la casa, no es fácil. Y aún pues haciendo y esforzándonos, pues quedamos un poco cortos, pero allí que el Señor nos ayude a cada hombre, y también pues también reconocer el papel de padre de aquellas mujeres que les ha tocado enseñar, instruir a sus hijos y sacarlos adelante. Así que, como he dicho, es un honor, un privilegio para mí saludar y bendecir en el nombre de Jesús a todos aquellos hombres de Dios, aquellos hombres que están al frente como cabezas de hogar y tratando y esforzándose por sacar el papel como padre de familia. Dios te bendiga, querido hermano, hombre. Vamos entonces, amada iglesia, en esta oportunidad, después de este corto saludo a toda la iglesia evangélica profética Peniel, y siempre recordándoles que pues las aperturas de los templos está tentativamente, porque esto es tentativo, amado pueblo, tentativamente está para el 22 de julio. Acuérdese que todo esto depende del caminar, de cómo se vayan dando las cosas, que esa fecha sea así, una apertura. A lo cual pues yo por este medio voy a estar tratando de dar las informaciones de cómo vamos a ir empezando cuando ya llegue esa fecha. Pero por supuesto yo lo voy a hacer con tiempo, les voy a dar a conocer la manera, cuál va a ser nuestra llegada, cuál va a ser a dónde nos vamos a sentar, qué distancia vamos a tomar, las mascarillas que tenemos que llevarla y todo aquello, amada iglesia. Hay algunas cosas que ustedes como pueblo de Dios ya saben que tenemos que usarlo, eso no lo dejen. Acuérdese que es necesario que usted se proteja y proteja también a los demás. Si nosotros amamos a nuestra familia, pues como padre, madre, nos vamos a proteger por nuestros hijos. Si los hijos aman a sus padres, se van a proteger como hijos. De igual manera, como iglesia del Señor, si amamos a nuestra familia, debemos de amar a la iglesia del Señor. Y debemos de protegernos nosotros por amor a la iglesia del Señor. Igual los demás deben de protegerse por amor a los demás. Aquí toca, amada iglesia, cuidarnos unos a otros. Así que, amada iglesia, vamos entonces a la porción bíblica de esta tarde, de esta noche que el Señor nos concede. Vamos a la porción bíblica de este día miércoles 17 de junio. Y hoy vamos a ver un tema que se titula Un Padre según la palabra de Dios. Un Padre según la palabra de Dios. Y para eso, amada iglesia, vamos a leer en el libro
segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes, capítulo 15. Segundo libro de Reyes, capítulo 15, versículo 32 al 34. Espero en el Señor que ya tenga su Biblia, ya tenga la cita ahí. Dijimos, segundo libro de Reyes, capítulo 15, versículo 32 al 34. Y leemos la palabra del Señor como escrita está, en el nombre del Padre, del Hijo y bajo el poder de su Santo Espíritu. Y dice su palabra: en el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotán, hijo de Uzías, rey de Judá. Versículo 33. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. Versículo 34 y último. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Uzías. Espero en el Señor y le pido el favor que subraye allí: hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Uzías. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Uzías. ¿Por qué estamos recalcando esa partecita final del versículo 34? Porque ahí vemos, amada iglesia, que el padre de Jotán había sido Uzías. Y Jotán, según nos dice el final de este versículo 34, había hecho conforme a las cosas que había hecho su padre Uzías. Dicho de otra manera, Uzías había sido clave para que Jotán, su hijo, hiciera conforme había hecho su padre. Dicho de otra manera, el ejemplo, amada iglesia, el ejemplo, querido padre, querida familia, que nosotros como padres demos en nuestra vida diaria, el ejemplo de como padres demos a nuestros hijos, a nuestra familia, eso va quedando grabado en el corazón y la mente de nuestros hijos. Y el día de mañana, amado Padre, nuestros hijos se van a comportar de acuerdo o conforme usted y yo le hayamos modelado. Eso es lo que está diciendo el final del versículo 34. Allí vemos, amada iglesia, que el rey Jotán hizo todo lo bueno que había visto hacer a su padre. Eso nos está diciendo. Entonces, iglesia del Señor, padres, tenemos que comprender que como la cabeza del hogar que Dios en su amor y misericordia nos ha constituido a usted y a mí como padre, que si queremos amar a la iglesia, si queremos amar a los padres y futuros padres también, porque hay algunos jóvenes que ya están bien adultos y que en su momento pues se van a casar, son futuros padres. De igual manera, vale también el consejo, aunque este consejo bíblico no solamente es para papá. Este consejo bíblico vale la pena escucharlos todos, la familia, porque es palabra de Dios. Pero me refiero en una manera más directa al papá y a los futuros padres, aquellos que ya tienen sus 22, 25, 27, 30 años y que todavía no están en el ejercicio de como padre, cabeza de un hogar, pues están a escasos años de poder hacerlo. Pero ser padre no es solamente por serlo, realmente hay una gran responsabilidad y esa la vamos a ver en esta noche en la palabra del Señor. Vale la pena, amada iglesia, que usted y yo pues seamos instruidos en esto, ya que muchos de los que hoy somos padres y somos ya mayores, que casi vamos cerrando quizás nuestra tarea como padre, no se nos fue enseñado, no se nos fue instruido, ni por nuestros papás, mamás en nuestras casas, mucho menos a la luz de la palabra. Hoy quienes están al frente allí de esa pantalla y son jóvenes adultos ya están teniendo la bendición de saber que la palabra nos instruye para que el día de mañana ustedes, jóvenes, puedan ser aún mejores padres que los padres que ustedes tienen. Porque no podemos negar que alguna virtud Dios ha manifestado a través de sus padres.
no importando cómo hayan sido, más de alguna virtud de provecho Dios nos ha permitido ver. Ahora, si queremos tener padres de familia, buenos hijos, ciertamente todo esto, no lo dudamos, está en el poder de Dios. Pero también, amada iglesia, amado pueblo, depende en gran medida de lo que ellos vean en nosotros. Es cierto, Dios es poderoso, Dios es grande para obrar, para glorificarse. Tú y yo podemos orar por nuestros hijos, pero también no se nos debe de olvidar que el modelo, el ejemplo que como padres tú y yo les modelemos en silencio a nuestros hijos, ellos se están fijando y eso afectará para bien en la vida de nuestros hijos si es un buen ejemplo. Si es un mal ejemplo, de igual manera afectará para mal en la vida de nuestros hijos. Así que, amado pueblo, no olvidemos que nuestro ejemplo tiene gran impacto para nuestros hijos y nuestro ejemplo sacará a la luz el día de mañana en ellos como hijos lo que tú y yo les modelamos ahora. Podemos decir entonces, amada iglesia, que lo que nosotros como padres le demos como ejemplo les afectará a ellos el día de mañana. Ellos, los hijos, serán mañana, o las hijas serán mañana, lo que tú y yo como padres les hayamos modelado. Y esto, amada iglesia, no podemos negarlo, es una gran responsabilidad. Hoy que tú y yo ya estamos perfectamente en los caminos del Señor, entendemos que la responsabilidad no solamente es con los seres humanos, con la sociedad. La responsabilidad sobre todo la tenemos para con el Señor. Y como padres de familia debemos de entender ya que tenemos una gran responsabilidad con el Señor. Estábamos leyendo, amada iglesia, ahí en el diccionario sobre el significado de la palabra padre. Y encontraba dos significados. Uno es varón. El primer significado que encontré en el diccionario dice varón o macho que ha engendrado. Ese es un significado. El segundo dice cabeza de una descendencia, familia o pueblo. Dos significados. Ahora, una de estas dos definiciones, amada iglesia, tú y yo debemos de ver cuál es la que cabe en nosotros, hoy que ya estamos en los caminos del Señor. Y yo creo pues que estás diciendo que la que cabe, la definición del diccionario que cabe en nosotros es la segunda, que somos cabeza de una descendencia, familia o pueblo. Acuérdense que la familia va creciendo en la unión de dos personas. En nuestro país, amado pueblo de Dios, amada iglesia, tú y yo no somos ajenos a que hay muchos padres que cumplen solamente con la primera definición que hemos leído. Varón o macho que han engendrado. Hasta allí hay muchos padres en todo el país de El Salvador, donde engendraron, se apartaron, se fueron, nunca supieron de sus hijos, dejaron a aquel niño, aquella hija con su mamá o con la abuela y no se sabe más. Solo engendró y se fue. Ahora, eso existe abundantemente y no podemos negarlo en nuestro país. Hay muchos padres, amada iglesia, que cumplen con la primera definición que sacamos del diccionario, que se comportaron solo engendrando hijos, pero luego después de engendrarlos se desaparecieron. Dicho de otra manera, no cumplieron su función como padres. Bendito sea el Señor por cada uno de nosotros que estamos esforzándonos por ser fieles al Señor. Así que en esta noche, amada iglesia, vamos a ver, vamos a comprender por medio de la palabra de Dios cómo podemos convertirnos en padres según la palabra de Dios. Este tema nos conviene, tenemos que ser padres según la palabra de Dios. No olvide que el tema es un padre según la palabra de Dios. Y esa es la finalidad. Si hoy el mundo celebra, pero usted y yo estamos sacando un tema de bendición para todos nosotros. Bendito sea el Señor, vale la pena recalcar eso en esta hora. Así que
no podemos negar que somos cabeza, los padres de familia, de una descendencia o familia, la cual es lo que debemos de anhelar ser buenos padres según la palabra del Señor, según como Dios quiere. Así que vamos a ver, amada iglesia, así rápidamente, no tenemos mucho tiempo, lo que un padre debe ser según la palabra de Dios. Lo que un padre debe ser según la palabra de Dios. Número uno, lo que un padre debe ser según la palabra de Dios es que debemos como padres ser pastores de nuestros hijos. Cada padre de familia se convierte en un pastor para su casa, en un pastor de su hogar, en un pastor de sus hijos. Oiga lo que dice Proverbios 27:23. Dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Tenemos como padres de familia un compromiso de estar pendiente cómo va el caminar de nuestros hijos o hijas. Acordémonos, amada iglesia, que según los tiempos que estamos viviendo, es cierto, la ciencia se ha aumentado, pero esta misma ciencia que va aumentando es arma de dos filos. Y esta ciencia puede perder hijos, destruir hijos, fracasar hijos, o puede esta ciencia también volverlos ilustres. Pero esto dependerá del trabajo de tu padre o de mi persona como padre para poder guiar a nuestros hijos como el pastor guía las ovejas. Tenemos una gran responsabilidad, amado padre de familia. En la familia, amada iglesia, amado padre, el padre es el pastor de su hogar, es la cabeza. Ciertamente, ya dije hace un momento, hay casos especiales donde no hay un padre, donde el padre solo fue un macho, engendró y se fue y no se sabe nada. Quien le ha tocado sacar ese papel doble de padre en este caso es a la misma madre. Y qué bueno, por eso dije, Dios bendiga a las valientes mujeres que se han esforzado por sacar aún el papel de padres con sus hijos y lo han sacado bien, por supuesto, ¿verdad? Así que el padre se convierte, como lo hemos leído en el texto bíblico, Proverbios 27:23, se convierte en un pastor de su casa. Sus hijos, en el sentido del texto bíblico, sus hijos son las ovejas. Y el versículo nos dice que tenemos nosotros como padres, como pastores de hogar, como pastores de nuestros hijos en el hogar, tenemos que conocer el estado, en otras palabras, de nuestros hijos. ¿Cómo están ellos? Ahora, si están heridos, si están débiles, si están perniquebrados, con las patillas quebradas, si están necios, si están rebeldes, todo eso, amada iglesia, como padre, nos toca estar pendientes. Digo esto porque tú y yo no somos ajenos en nuestro país y quizás en nuestra colonia de cuántos ejemplos tenemos a nuestro alrededor de las circunstancias que pasan muchos hogares donde el niño solamente se cría con la abuelita, no hay ni siquiera una madre y en este caso que estamos hablando, ni siquiera el pastor del hogar está, ni lo conoce. Entonces, amada iglesia, no olvidemos, estamos instruyéndonos, estamos recordando a algunos y ya lo sabemos. Ahora, como padres, amado hermano, amada familia, como padre, vale la pena preguntarnos si nosotros como padres conocemos el estado de nuestros hijos o estamos tan ocupados en muchas otras cosas que no sabemos qué estado puede haber en ellos. Es una responsabilidad. Por eso nuestro primer punto es lo que un padre debe ser según la palabra de Dios es pastor de sus hijos. Ahora, como pastor, amada iglesia, de ovejas de nuestro hogar, debemos oler a oveja. Espero que me vaya entendiendo esto y ponga mucha atención. Como pastores en el hogar debemos oler a ovejas. Ovejas son nuestros hijos. O sea, dicho de otra manera, si hay un lenguaje, si hay una percepción plena, completa, la cual nosotros como padres
no podemos dejar a un lado, sino que debe permanecer con nosotros en la vida cotidiana, aunque tú y yo nos veamos inmersos, padres de familia, en diferentes actividades, llámese trabajo, llámese otra cosa, llámese allá. En medio de todo, tú y yo no podemos dejar de un lado la percepción que tenemos de nuestros hijos y andar cargando con aquella situación de nuestros hijos. Las demás situaciones cotidianas de la vida no deben de anular nuestro conocimiento sobre la vida de nuestros hijos. A eso me refiero la pregunta: ¿a qué olemos? ¿Olemos a ovejas como padre o olemos más al trabajo? ¿Olemos a ovejas como padres, cabezas de un hogar, o olemos más a amigos? Espero que me esté entendiendo. ¿Olemos más a ovejas como padre, como pastor, olemos más a ovejas como padre o a redes sociales? Espero que me vaya entendiendo. ¿Olemos más a ovejas como padres o olemos más a deporte? Te lo voy a poner de otra manera, aunque yo creo que ya comprendimos. Cuando digo que si olemos más a ovejas como padres, es que en el mundo de nosotros como padres de familia está el trabajo, están los amigos, están las redes sociales que hoy abundan y sobreabundan, y están los deportes. Y pudiéramos añadir más, pero con 4 que he mencionado suficiente. Ahora el asunto es: estoy más interesado en mi trabajo, en mis amigos, en las redes sociales y en el deporte que nuestros hijos. Ese es el asunto. ¿Cuál es mi mayor interés? Los deportes, los amigos, el trabajo. Todas las demás cosas, amado padre de familia, pueden ser importantes, pero no más que la vida de tus hijos. No olvidemos que cada padre de familia es un pastor. Cada padre de familia es un pastor en su casa, en su hogar, y debemos de oler a ovejas. O sea, lo más importante de lo que el padre de familia trabaja, su trabajo ciertamente es importante, pero no más que sus hijos. Puede ser que tenga amigos de gran importancia, pero no más que tus hijos. Puede ser que tengas que ver muchas cosas en las redes sociales, en el teléfono, pero no nos debe de absorber más tiempo que el tiempo que tenemos que dedicarle a un hijo. Espero que usted me comprenda. Vamos a pasar rápidamente, amada iglesia, porque el tiempo no se detiene, a la segunda característica de lo que es un padre según la palabra de Dios. Vamos a la segunda característica de lo que es un padre según la palabra de Dios. Y la segunda característica es que debe ser amigo de sus hijos. Debe de ser amigo de sus hijos. Y para eso, amada iglesia, quiero que vayamos a ver segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 23. Rápidamente, aquí vamos a correr un poquito, porque ya solo 8 o 10 minutos tengo y terminamos. Segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 23, dice: Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Eso es lo que dice la Biblia Reina Valera 1960. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Te lo leo en la Biblia lenguaje actual. Saúl y Jonatán, mis amigos y más queridos, más rápidos que las águilas, más fuertes que los leones, juntos disfrutaron de la vida, juntos sufrieron la muerte. ¿Cuál es el énfasis en este versículo? Inseparables en su vida. Aquí, amada iglesia, usted y yo podemos hablar mucho de Saúl. Saúl ciertamente fue un mal líder. Saúl fue un mal guerrero. Saúl fue un mal rey. Saúl, podemos decir, fue un mal cristiano. Y pudiéramos seguir diciendo cuánta cosa. Aunque fue malo, Saúl en muchas áreas, amada iglesia, pero fue un buen padre, que fue muy amigo de Jonatán. Fue un buen padre. Dentro de toda su vida podemos sacar esta buena virtud en Saúl, que fue amigo de su hijo Jonatán.
tuvieron una relación de padre a hijo como Jonatán. Y por eso estamos hablando que otra de las características de un padre, según la palabra de Dios, es que es amigo de sus hijos. Vemos entonces allí, espero que usted lo vea en la Biblia Reina Valera 60, donde dice inseparables en su vida, inseparables. Saúl fue muy amigo de su hijo. Esa es una característica de un padre que debe de ser una característica en nuestros tiempos. Esta característica inseparable de sus hijos, porque lo manda la palabra de Dios, querido hermano. Si tú y yo cultivamos eso de ser amistoso con la hija, con el hijo, el día de mañana usted y yo vamos a recoger preciosos frutos. Quizás, amada iglesia, quizás, querido padre, quizás como Saúl, quizás no hemos sido buenos en muchas áreas como padres, porque Saúl no fue bueno en todas las áreas de su vida, pero como padre para con su hijo sí fue un buen amigo. Quizás nosotros, amados padres, hay diferentes áreas en nuestra vida que no han sido muy buenas o que han sido malas, pero debemos tú y yo, amado padre de familia, anhelar la amistad con nuestra hija, anhelar la amistad con nuestro hijo, aún para librarlo del peligro de los tiempos que estamos viviendo. Debemos, amada iglesia, procurar, padre de familia, procurar derribar todas aquellas barreras que muchas veces los tiempos, el enemigo mismo, van a levantar entre papá e hijos. Y estas barreras muchas veces lo que hacen es alejar a nuestros hijos. Para eso, amada iglesia, no olvidemos, para ser amigos, ser amistosos con nuestros hijos e hijas, debemos escucharlos, debemos aconsejarlos, cuidarlos, estar pendiente de ellos y valorar lo que ellos hacen. Ese es nuestro segundo punto, no olvidemos el primero, ser pastores de nuestros hijos en el hogar. Número 2, ser amigos de nuestros hijos. Ya vimos el ejemplo. Vamos a la tercera característica de un padre según la palabra de Dios. Tercer característica de un padre de acuerdo a la palabra de Dios. Acuérdese que nuestro parámetro no es el mundo, no es fulano, no es sutano, es la palabra de Dios. Por eso vamos a ver la tercera característica que debe de tener un padre según la palabra de Dios, y es ser director del futuro de nuestros hijos. Ser director del futuro de nuestros hijos. Por supuesto, amada iglesia, entendiendo que ya aceptamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, nosotros los padres vamos a poder ser aquellos directores que necesitan nuestros hijos para ser guiados. Porque si no, nuestros hijos, amada iglesia, van a encontrar ese director o ese guía en la calle, en los amigos, y malos amigos o malos vecinos, ellos se van a encargar de guiar a nuestros hijos. Por eso se mira tan necesario que todo padre de familia tengamos como cobertura la presencia de Dios, habiendo aceptado a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, para ser ese director del futuro de nuestros hijos. Quiero que vayamos a leer Eclesiastés 10:10. Eclesiastés, libro de Eclesiastés 10:10. Oiga, lo vamos a leer en las dos versiones, Reina Valera 60 y la Biblia Lenguaje Actual. Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Te leo la otra versión. El hacha sin filo no corta. Si no se le saca filo, hay que golpear con más fuerza. Si quieres prosperar, tienes que saber qué hacer y hacerlo bien. ¿De qué nos habla esta porción bíblica, hermano? Si lo vemos literalmente, la porción bíblica está hablando de alguien que tiene una hacha, de que la ocupa para ir volando palos, pero que llega un momento que la hacha ya no tiene filo, ya el filo se embotó, está achatado. ¿Qué necesita? Afilar para que siga ejerciendo aquel metal, aquella hacha, la misma función como al principio. Pero aquí pues da a conocer Dios a través de Eclesiastés el consejo
y viene en este caso directo para los padres. Y muchas veces, querido hermano, querida hermana, cuando dice la porción bíblica que el hacha está achatada, es cuando tú y yo ya no somos directores de guías del futuro de nuestros hijos. Cuando ya el hacha se acható, ya no corta. Muchas veces en nuestra vida como padres podemos perder el filo para poder aconsejar. Podemos perder el filo de la sabiduría. Podemos perder el filo de darle buen testimonio a nuestros hijos. Ya perdimos el filo. Ellos solo nos miran con el teléfono en la mano y eso es lo que están aprendiendo ellos. Eso los va a llevar el día de mañana al fracaso. ¿Qué necesitamos tú y yo como padres? Ir a la presencia de Dios. Porque en la presencia de Dios, amado pueblo, es donde tú y yo como padres vamos a agarrar filo y les vamos entonces poder dar un buen consejo. Vamos a poder tú y yo como padres actuar de la manera bíblica. Porque tú y yo, amado pueblo de Dios, no podemos cerrar nuestros ojos ante una realidad. Y es que hoy en muchos hogares, y esto me lo puedo imaginar, pero no solo imaginar, yo sé que esto es verdad, lo he visto. No puedo ver tu hogar, no puedo cerrar mis ojos y ver tu hogar, qué es lo que haces tú como padre, pero sí lo he visto en otros hogares, quizás no de la congregación, pero he visto hogares donde el papá y la mamá, cada quien está con su teléfono. Y ahí están en el teléfono. Allá están los hijos, también en el teléfono los hijos. Amado pueblo, no está mal quizás que el teléfono, aunque según indicaciones muchas veces de personas que educan en cuanto a estos aparatos, el padre, hay un tiempo prudencial que se le puede dar a los hijos para que estén en el teléfono. Y después de ese tiempo, disciplinarlos que ya no estén más allí. Pero voy con esto. Si nosotros los papás ya no tenemos filo en el hacha, te lo voy a decir acá, así, ya se embotó el filo, ya no funciona, y ellos nos miran constantemente haciendo esto, y tú y yo no somos pastores para ellos, ni somos buenos amigos para nuestros hijos. ¿Qué están viendo nuestros hijos en el teléfono? Y no estoy hablando de hijos mayores de 12 años, a veces pueden ser hijos de 5 años, hijos de 6 años. ¿Qué están viendo ellos? Acuérdese que aquí, en este teléfono, amado padre de familia, aquí hay de todo. Y usted y yo le hemos facilitado el teléfono a nuestro hijo y ellos tienen delante de sus ojos ver cualquier cosa, hasta cosas que no son adecuadas que sus hijos miren por la edad que tienen. Pero habemos padres en el mundo que no nos interesa ver que nuestros hijos van a fracasar. Así que, amada iglesia, tenemos que tener cuidado con este aparato. Yo no te estoy diciendo que no se lo des, sino tener el fiel cuidado de qué están viendo y el tiempo adecuado que ellos tienen que estar. Pero dejar un hijo, una hija para que esté viendo un teléfono solo para que no nos moleste, solo para que no nos quite el tiempo por estar viendo lo que yo quiero ver, no es correcto, amado pueblo, no es correcto. Bien, el tiempo, amados padres de familia, se me ha terminado, pero tú y yo me quedé con la tercera característica de un padre, según la palabra de Dios, que debe ser director del futuro de sus hijos. Para eso leímos Eclesiastés 10:10. Ahora, solo voy a terminar este punto. Un director de película, amado pueblo, no actúa. Si tú te fijas, un director no actúa, sino que es el guía de los actores. Él les dice cómo lo van a decir, cómo van a actuar. Es el director de la película. Lo mismo, si usted se ha fijado, un director técnico deportivo les enseña la estrategia, les dice cómo a sus jugadores del equipo, les enseña cómo ganar. Eso hace el director técnico. Ahora, en el caso de nosotros como padres de familia, yo creo, querido papá, que queremos que nuestros hijos ganen. Queremos que nuestros hijos triunfen. Y por supuesto que ganen, que triunfen de acuerdo a la palabra de Dios. Así que, amado padre de familia, venía para hablarte quizás 4 o 5 cosas, pero nos vamos a quedar hasta aquí por cuestión de tiempo. Pero no se nos olvide,
Número uno, un padre conforme a la palabra de Dios debe de ser un pastor de hogar, un pastor que guíe, un pastor que esté con ellos, ya lo tocamos eso. Número dos, una característica de un padre familia conforme a la palabra de Dios debe de ser amigo de su hijo. Número tres, un padre familia según la palabra de Dios debe de ser un director del futuro de la vida de sus hijos. Dios te bendiga, amado pueblo, Dios bendiga a toda la familia, triunfemos en Cristo Jesús. La única manera de toda familia triunfar es a través de Cristo, y allí no hay otra manera, amada iglesia. Dios te bendiga en este hermoso día, miércoles 17, y será hasta el día de mañana si Cristo no ha venido. Nos vemos mañana día jueves, día de servidores del Rey. Dios les bendiga, amado pueblo.